Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Aquiles Julián sobre su libro Historias Menores. Aquiles Julián nació el 26 de noviembre de 1953 en El Ceibo. Es un multifacético escritor y artista, quien se ha desempeñado en diversas áreas como narrador, poeta, dramaturgo, ensayista, teatrista, catedrático, publicitario y mercadólogo. Aquiles Julián ha desarrollado una destacada carrera en el área de la publicidad. Inició su trayectoria en la agencia Extensa Publicidad, donde trabajó como redactor de textos y creativo junior. Posteriormente se desempeñó como creativo senior en Publicitaria Latina. Asimismo, Julián ha sido director creativo de Reto Publicidad y director creativo asociado de McCann Erickson Dominicana. Aquiles Julián ha sido galardonado con importantes premios y reconocimientos a lo largo de su carrera literaria. En 1973 obtuvo el primer lugar en poesía y el tercer lugar en cuento en el primer concurso de literatura joven René del Risco Bermúdez. En 1975 ganó los primeros lugares en poesía y cuento en el concurso del Obispado de Higüey. En 1976 obtuvo los primeros lugares en poesía y teatro del primer concurso nacional de literatura joven patrocinado por The Royal Bank of Canada. En 2001 se adjudicó el tercer premio en el primer concurso de cuentos Virgilio de Grullón, patrocinado por el Banco Central de la República Dominicana. En 2005 ganó el segundo lugar y una mención especial en el concurso de cuentos de Santa María. En 2007 obtuvo el primer lugar en el concurso internacional de cuentos patrocinado por Casa de Teatro. En 2009 ganó el primer lugar en el segundo concurso de cuentos de béisbol de la entonces Secretaría de Estado de Cultura, entre otros reconocimientos. La queja. Cuando me encontraron, me internaron contra mi voluntad y a la fuerza me sometieron a cirugía. Luego los médicos aparecieron en la prensa presumiendo de que, por primera vez en el país, se había devuelto la normalidad a una niña de pies invertidos, recolocándoselos hacia adelante de forma natural. Y esa no es ni era la forma normal de mis pies. Ahora me someten a lo que ellos llaman rehabilitación y a terapia psicológica, supuestamente para que adopte mi nueva condición. Y ahora lo que soy es un monstruo. Ahora es que soy anormal. Es que no se dan cuenta. Es que no quieren aceptar que nosotras, las iguapas, tenemos nuestros pies hacia atrás. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Ustedes terminaron de apreciar al inicio del espacio, escucharon uno de los cuentos de este libro, Historias Menores. Escucharon a su autor, Aquiles Julián, leyendo uno de estos microrelatos que conforman este libro, Historias Menores. Y aprovechamos para darle la más cordial y formal bienvenida. Bienvenido, Aquiles, ¿cómo está usted? Muy bien, Edward, gracias por la invitación. Nosotros, cada vez que tenemos un invitado que viene por primera vez, hay una pregunta que siempre le hacemos. Aquiles, ¿cómo fueron sus inicios en la literatura? Más o menos, ¿cómo ha sido su trayectoria como escritor? Bien, fíjate, todo escritor comienza por ser un lector. Así que es imposible que alguien llegue a escritor sin antes no haber sido un lector apasionado. En mi caso, yo empecé leyendo
revistas femeninas porque eso era lo que había en mi casa. Mamá recibía la revista Vanidades, la revista Buen Hogar. Entonces yo leía esas revistas, como también leía los muñequitos, los cómics del periódico El Caribe, que era el que circulaba cuando yo me alfabeticé, ¿verdad? Y que los domingos tenía dos suplementos. Un suplemento de muñequitos en colores y también tenía una revista que, si mal no recuerdo, se llamaba Hablemos o algo así. Era una revista en papel satinado en colores, muy bonita, muy elegante, que eran suplementos que llegaban semanal. Bueno, pues uno empieza leyendo eso, leyendo ficción. Luego, cuando crezco más, ¿verdad? Siendo niño, llegan los paquitos o los cómics, ¿verdad? Ahí le decimos cómics, pero siempre aquí fueron paquitos. Y básicamente eran paquitos mexicanos, ediciones mexicanas, que eran muy abundantes y que habían puestos incluso donde lo alquilaban. Entonces tú ibas y hacías intercambio de paquitos o alquilabas los paquitos, los leías y pues eso va aumentando tu imaginación. Y luego, ¿a dónde te lleva esa evolución? Esa evolución te lleva hacia las novelitas, a lo que se llama el pulp fiction o literatura menor. Pues tenía una serie de novelitas, particularmente las novelitas de Marcial Lafuente Estefanía, que eran ubicadas, localizadas en el viejo oeste norteamericano. Marcial Lafuente vivía en España. Después me enteré que sí, que él tuvo una época que viajó por Estados Unidos, pero fue relativamente poco. Marcial Lafuente escribía su novelita de vaquero en España, como después en España también se rodaron lo que se llamaban los western spaghetti, la película del oeste. El bueno, el malo y el feo, por ejemplo, Exactamente. Una de las obras mayores del cine, obviamente del cine western, ¿no? Del cine, espectacular, una obra maestra en su género, con un guión espectacular, con una orquestación de esa música de Ennio Morricone espectacular. Sí. Se filmó en España, ¿ok? Entonces, también habían las novelitas de crímenes y las novelitas de espionaje del FBI. Entonces, esas novelitas también se comercializaban en la Duarte, en el Parque Enriquillo, se alquilaban. Había un movimiento y la gente la leía. Y esto es importante porque por ahí es que hay que comenzar a leer. O sea, si hay algo que es un error, incluso a nivel de las escuelas, es querer empezar por los clásicos. ¿Cuál es el disparate? El nivel verbal y el nivel de complejidad está demasiado alto como para la mente de los niños. A la mente de los niños lo que hay que meterle es la aventura, el Emilio Salgari, o sea, una literatura más ligera, Stevenson, ¿ok? Y los muñequitos, o sea, los paquitos, porque en algún momento, ya en la década, en mi adolescencia, yo vengo con la lectura, ¿verdad? Siempre tú pensabas que como que tú eras el único que leía, porque tú no veías a otro haciendo lo mismo, o sea, pero de pronto tú descubres que tus propios amigos también andan en el mismo vicio, enganchados en la lectura, entonces se prestan libros, lo comentan, y en algún momento se te despierta el gusanito de escritor, y tú empiezas a escribir. Ahora, adivínate qué uno empieza a escribir. ¿Por dónde se empieza a escribir? Pero yo empecé haciendo novelitas de vaquero, porque eso era lo que tú leías. Bueno, eso es lo que se leía en esa época, sí. Igual, yo declamaba, y entonces, pues, ¿qué uno declamaba? El brindis del bohemio, Okay. Calle de la Veracruz, muy influidos todos por Juan Gibere, ese gran declamador
dominicano que se puso era tan de moda en la década del 60 y 70. Y entonces, pues, esos poemas dramatizados era lo que uno leía, y entonces empezamos a leer a José Ángel Buesa, que es un autor para declamar, espectacular, muy bueno, muy bueno. O sea, también eso es digno de que se diga. Si el que no lea Buesa se está perdiendo de un tremendo autor. Entonces tú buscas hilvanar algunos versos románticos plagiando, porque por ahí es que hay que comenzar a escribir. Hay que comenzar a escribir por plagiar. ¿Qué es plagiar? Imitar a un modelo. O sea, cuando escribíamos novelitas vaqueros, estábamos imitando a Marcial Lafuente Estefanía. Cuando escribíamos poesía, estábamos imitando a José Ángel Buesa. Yo tenía un amigo que la especialidad de él era hacerle el pastiche de Buesa. Él cogía un verso de por aquí, otro verso de por allá. Ok. Sí. Y lo armaba con cierta gracia. Por ahí es que tú comienzas. Hasta que de pronto tú vas entrando, porque esto es como que te vas saciando. Tú llega un momento que te saturas de cierto tipo de literatura, y tu cerebro ahora pide un nivel superior. Y en ese momento, pues entonces empezamos a interesarnos ya en la literatura de una forma mucho más organizada, y en los autores. Y para la década del 60-70, tuvimos algo que ya no existe y que le ha hecho mucho daño a nuestra literatura de que no exista, que eran los suplementos literarios. Ah, sí. O sea, Antes tenía un tremendo suplemento literario. La Noticia después, que fue un emprendimiento nacional, desarrolló el suplemento literario aquí. El Listín Diario tenía un suplemento literario que lo dirigía Marián de Tolentino. Y después el periódico Hoy desarrolló un suplemento que lo dirigía nada menos que Manuel Rueda, Isla Abierta. Ah, sí, emblemático. Y El Siglo tuvo durante un tiempo un suplemento literario que lo dirigió Bruno Rosario Candelier. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Los periódicos realmente hicieron un papel de aporte interesantísimo, y entonces a través de esos suplementos, el Caribe no tenía un suplemento, pero tenía una página literaria donde se ponían poemas y cosas. Y entonces, pues tú leías autores, te acercabas a los autores, empezaba a relacionarte con ellos. La revista Ahora también desarrolló un suplemento que fue Palotes, que lo dirigió Enriquillo Sánchez. ¿Y por qué usted cree, Julián, que han ido desapareciendo esos suplementos? ¿Falta de apoyo publicitario quizás, o desinterés de los lectores? ¿A qué se puede atribuir? Mira, falta de lucidez y cretinismo de los dueños de esos medios. ¿Ok? Y te voy a decir por qué. Los que leemos, somos los que mantenemos un periódico. Y todos los que leemos y nos gusta leer, leemos los periódicos. Entonces ellos dedican mucho tiempo como en atraer gente que no le gusta leer. O sea, Claro. ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué tú crees que es más seguro que lea? ¿Un lector como tú o como yo, o un seguidor de Dembow? Claro, o sea, se está saliendo del nicho que naturalmente le corresponde a la prensa escrita, que es lo de... Entonces, ¿a ti te interesa estar leyendo vaina de Dembow? No, claro. De que fulanito y de qué sé yo qué, un paquete, eso es basura. Entonces, tú tienes que centrarte. O sea, no es que tú no trates de atraer a ese tipo de mercado, sino que simultáneamente tú cuides el mercado lector. Y el mercado lector es el mercado de los que nos gusta leer. Y que es pequeño, lamentablemente, debería ser más grande. Oye, fíjate que un periódico, incluso de los periódicos que regalan gratuito, ¿verdad? Óyeme, y no lo abre, porque no tiene el hábito lector. Sin embargo, si yo veo un periódico
óyeme, yo lo voy a abrir. ¿Por qué? Porque yo soy un lector y todo lo que tenga que ver con lectura, una revista, etcétera, lo voy a abrir, lo voy a ojear, lo voy a cucutear. Y las necesidades mías hay que tenerla en cuenta. Aquí los periódicos no están trabajando al mercado lector, que es el mercado natural del periódico. El mercado natural del periódico. Ahora, no es que tú todo lo vas a dedicar pero tienes que dedicarle a la parte de la literatura y a la parte de la cultura, porque ese es el mercado que lee. No se puede desatender eso. Y te voy a decir, antes, este país había menos dinero. Antes en este país había menos dinero, menos movimiento, pero había más suplementos, había más librerías. Sí, eso es algo que yo comentaba con Miguel Ángel Fornerín, que yo lo entrevisté hace como 3 semanas, como un mes. Y decía eso, que la República Dominicana es un país que ha crecido mucho económicamente en los últimos 30 años. O sea, nos ponen, incluso dicen que ya no somos un país pobre, somos un país de ingresos medios. Pero ¿qué pasa? Que eso no ha ido acompañado, ese desarrollo económico no ha ido acompañado con un desarrollo de la cultura, que debería ir una cosa de la mano de la otra, porque las sociedades se desarrollan íntegramente, no solamente con el aspecto económico, sino con el aspecto cultural. Entonces, aquí tienen suplementos, o sea, tienen secciones dedicadas a los deportes. No es que eso no tenga mérito. Hay gente que abre el periódico solamente para leer la sección deportiva. Yo recuerdo que hace una época, ¿verdad? Ya no tanto, pero el periódico el día que más se vendía periódico era los lunes. Adivínate por qué. Por la lotería. Por la lotería. Abre el periódico para ver y fajarse. El número que salieron. Esa página, ese número con su quinielito y con su billetico para ver si picó algo. Exacto. O sea, y eso es legítimo. Cada quien busca lo que le interesa. Pero el gran mercado de los periódicos y de las revistas somos la gente que nos gusta leer. Hasta que usted no entienda eso, usted no está entendiendo. Pero a mí me gustaría tener el mercado de los narcos. Bien, eso es legítimo, me explico. Sí. Eso es legítimo. Pero no suelte lo seguro por lo posible. Tú sigues haciendo trabajo para atraer nuevos lectores, nuevas franjas de lectores. Pero los lectores clave somos los que nos gusta leer. Y la gente que nos gusta leer, normalmente, la literatura es algo que está dentro de nuestros intereses. Entonces, tú tienes que servirlo. Y aquí los periódicos, los periodistas y los directores de periódicos y los dueños de esos medios se han perdido en lo claro. Porque no es verdad que ahora tenemos menos que antes. Y si tú analizas, mira, la cantidad de libros que se publican en este país es impresionante. Todos los días hay 2 o 3 actividades que tienen que ver con literatura. Me sigue la idea. Es decir, aquí hay una vida que no tiene nada que ver con el Estado, que no tiene nada que ver con ninguna cosa, que nos da la gana. Que a los tipos que nos gusta la literatura. Claro. Por ejemplo, en el caso, en mi experiencia haciendo este podcast, Julián, me he dado cuenta de algo. A mí se me sobran los invitados para el podcast. O sea, hay tantos escritores en este país que eso es increíble. Y como usted dice, hay puestos de circulación casi a diario de libros. Y es increíble y cómo eso ha ido en auge en los últimos años. Y realmente es así. O sea, deberíamos aprovechar eso para capturar ese mercado, porque hay un mercado para eso. De hecho, yo me he dado cuenta con unos podcasts de que la gente se interesa. O sea, uno tenía la percepción de que no había tanta gente interesada en la literatura, y cuando tú te vienes a ver, ya yo tengo más de 400 suscriptores en mi canal de YouTube, sin hacer ninguna bulla y sin invitar a la gente a que se suscriba. La gente orgánicamente se ha ido suscribiendo. O sea, eso es lo que quiere decir, es que hay un público que realmente sí le interesa la literatura y un público ahora sí quiere leer. Y ahora únele
ahora únele la Sí. otra parte. Sí, Otra parte es la siguiente. Estamos hablando una franja de lo que se escribe, pero la mayor parte de lo que se escribe no es literatura, es ensayo técnico, científico, profesional, político, sociológico, histórico. Cuando tú coges la gente que está escribiendo ensayos históricos, ensayos profesionales, ensayos políticos, ensayos sociológicos, que no están tratando de crear ficción, ni poesía, ni relato. Eso es mayor, eso es mayor. Entonces, ese es un mercado amplísimo, porque es el mercado de las personas que tienen inquietudes e intereses en desarrollar la cultura y en proyectarse y en expandir sus ideas, etcétera. Ese es el mercado, ese es el mercado. Eso no son 2 o 3 locos viejos. Eso no es una minoría. ha ido creciendo. Es que la misma realidad también te obliga a eso. Es que, por ejemplo, yo le he dado seguimiento a los artículos que usted ha escrito en Acento sobre la necesidad de promover la lectura, el pensamiento crítico en el país. Es que el mismo mercado, la misma complejidad del mundo en el que estamos viviendo, te obliga a hacer eso. Aunque tú no quisieras, pero es que estás obligado. La realidad te empuja a tener que buscar conocimientos y manejar más. Por ejemplo, hasta desde la tecnología, es que estás obligado a usar la tecnología aunque no quieras, porque si no te vas a quedar fuera del mercado laboral. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. O sea, hay una realidad, una complejidad, vamos a decir, del mundo laboral, de la misma sociedad, que te obliga a tú tener que estar interesándote en cultivarte tu intelecto, ¿verdad? Sí, perfectamente. Aquiles, usted, aparte de escribir este libro que está compuesto de 75 microrelatos, ¿verdad? Pero también usted viene de la literatura ya, o de la narrativa un poco más de largo aliento, vamos a decir. ¿Cuál es la diferencia entre uno escribir un relato o un cuento, vamos a decir, tradicional, y escribir un microrelato? El proceso creativo, vamos a decir, ¿cómo es en un caso y en el otro caso? Bien, mira, en un relato largo, tú vas a desarrollar un personaje, vas a desarrollar un conflicto, Sí. tiene que presentar una situación. En un microrelato es como un puñetazo. Así que yo te lo voy a poner como si fuera un match de boxeo, ¿verdad? Un microrelato es un puñetazo. Tiene que ser contundente y es breve. O sea, tiene incluso cantidades específicas de palabras. Una de las cosas maravillosas de participar en algunos concursos, sobre todo internacionales, es que te pone incluso a veces número de caracteres. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el criterio para establecer que un texto es un microrelato? O sea, aparte de eso que usted dice, que tiene que ver con la creatividad, con la forma de narrar, ¿verdad? El efectismo y eso, pero por ejemplo, ¿hay un límite de caracteres o de palabras? Mira, hay distintos grados. Hay gente que te dice un mínimo de caracteres, y a veces te dice caracteres con espacio o sin espacio. O sea, son muy específicos. Sí, Otros te ponen un mínimo de palabras. Te dice en 100 palabras. exacto, que para que la gente tenga una idea, 100 palabras es como menos de media página. Ajá. O sea, en ese espacio, desarrollar una historia. Otras veces te dicen 2 páginas. O sea, se van poniendo límites. Límites son un desafío a tu creatividad y a tu imaginación. Hay un procedimiento incluso que tal vez no dé tiempo en algún momento de hablarlo de, pero es realmente reducir para llenar las expectativas. Es un desafío a tu creatividad, a tu imaginación, interesantísimo. Entonces, un cuento es un round, y en un cuento tú pues, tienes que hacerlo en una cantidad específica. Normalmente un cuento alcanza de 35 páginas y abajo. Cuando tú te acercas a las 50 o más páginas, ya pasaste a lo que se llama una novela corta. Una novela corta.
En Estados Unidos le dicen novela. Y lógicamente, cuando tú pasas de 100 páginas, entra en el rango de la novela, que puede ir de 100 en adelante. Normalmente las novelas tienen, a veces incluso te la marcan en cantidad, te dice una novela de tantas páginas, o no puede pasar de 250. O sea, las referencias de los concursos son útiles, porque te dicen más o menos las cantidades, y hay incluso estandarización de cantidades. Entonces, según el tipo de material, por ejemplo, una novela es una pelea completa, 12 rounds. A 12 rounds, sí. Cerrado, me explico. Tú puedes incluso hacer una novela con 12 cuentos. Sí. Tienen unidad de personaje, cada capítulo con una situación distinta. ¿Me sigue la idea? Sí. Y se esté englobando y le dé continuidad y que se transforme en una novela. En ese sentido, la cantidad de detalles, por ejemplo, en un microrrelato, tú no puedes irte a una descripción psicológica ni ambiental. Tú tienes que centrarte en la acción y sobre todo con un enfoque que realmente deslumbre, impresione y sorprenda al lector. Por ejemplo, en ese cuento que yo leí de La Ciguapa, que por cierto, óyeme bien, fuera de aquí ese cuento no se entiende. Hay que explicar un poco el contexto para los extranjeros, porque la ciguapa es una figura mitológica taína, ¿verdad? Pero oye, Terto, en Colombia existe la ciguapa con otro nombre. Ah, ok. Y en Venezuela existe la ciguapa con otro nombre. Recuérdate que la cultura arahuaca, de donde vienen los taínos, se origina en la cuenca del Orinoco. Por Venezuela, por Colombia, por ahí. Exactamente. Entonces, al fenómeno, en cada país se le dio un nombre distinto, pero era el mismo. O sea, entonces te lo digo porque hubo personas, por ejemplo, de Venezuela o de Colombia, también de Centroamérica, que me preguntaron, ¿qué era una ciguapa? Entonces cuando yo le conté, pero aquí se llama de tal forma. Pero eso es tal cosa. Sí. Ok, entonces, pues lógicamente, ahí hay un factor sorpresa. El factor sorpresa es que yo solo al final revelo el por qué ese personaje se estaba quejando. Eso ahí es donde... Eso es lo que causa el golpe de efecto, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo es que ella dice que cuando le enderezan los pies ahora lo que la han convertido en un monstruo? Es una exagera de los pies invertidos. Claro. O sea, entonces fíjate, ahí yo no puedo jugar mucho, ni ambientar, ni hacer una descripción del entorno. Yo tengo que concentrarme en la fuerza del efecto que yo quiero causar. Cuando ya yo voy a escribir un cuento un poco más largo, entonces yo tengo que caracterizar los personajes, tengo que poner el antagonista, tengo que definir el conflicto, tengo que hacer más descripción del ambiente, del ambiente externo, del lugar y el momento histórico, pero también de las peculiaridades de cada uno de los protagonistas y qué cosas buscan. Y cuando es una novela, pues tú tienes no solamente una trama central, sino tú tienes subtramas y personajes secundarios que tienen también conflictos paralelos, que es lo que te va permitiendo a ti mantener el ritmo de la historia. Y tú tienes el conflicto externo, el choque entre ellos. Es decir, la técnica de trabajo es distinta según sea la extensión del género. La tentación. Aunque la historia escrita por hombres la condena, fue Adán y únicamente Adán el real responsable de la caída. Solía pasar con Eva frente al árbol y sugerir intempestivamente
lo jugosas que se veían las manzanas. Luego añadía que, claro, estaba prohibido comerlas, despertándole el gusanito de transgredir la ley. Y entonces volvía a mirar el árbol y suspiraba, como quien hace un insoportable sacrificio. Momento después, lejos de allí, conversando sobre cualquier otro tema, no había muchos, es cierto, ponía cara de vocación, suspiraba y decía: qué sabrosas se ve que son. Más tarde, cuando plácidamente yacían descansando, él se volvía hacia Eva y le preguntaba: ¿y de verdad pasará algo si uno le da aunque sea un mordisquito? Imagínense eso día tras día, durante semanas, meses, años, siglos. Posteriormente, sabemos, le echó la culpa a Eva del desliz y ha seguido desde entonces culpándola de todo. Si lo sabré yo, ¿no soy acaso la misma serpiente a la que él convenció para que la tentara? A su juicio, Aquiles, ¿cuáles acciones de promoción de la lectura son efectivas en República Dominicana? De acuerdo a su experiencia, como usted ha sido un promotor de la lectura y es un activo promotor de la lectura, entonces, ¿cuáles serían las estrategias a seguir para que más gente lea aquí en República Dominicana? Mira, el mayor problema que nosotros tenemos como país es el alto nivel, la alta cantidad de analfabetos funcionales. Lo terrible de este caso es que los analfabetos funcionales controlan toda el área de educación. Para decírtelo como dicen, en moneda corriente, ¿verdad? Los profesores universitarios, las autoridades universitarias, las autoridades educativas nacionales, las autoridades del país, los maestros son analfabetos funcionales en su gran mayoría porque no leen. Vamos a definir para el que nos escucha qué sería un analfabeto funcional. Yo no sé, pero hay que aplicárselo a la gente. Ahora, un analfabeto funcional es una persona que no lee libros. La mayoría no lee libros porque no entiende lo que lee. Exacto, es un asunto de comprensión lectora. Para nosotros poder fomentar la lectura, tenemos que fomentar que las personas sean alfabetizados funcionalmente, es decir, que empiecen a entender lo que leen. Así es. Si la persona no entiende lo que lee, no le puede interesar la lectura. Y no, porque no comprende. Óyeme, y la cosa en Argentina ahora mismo, 6 de cada 10 personas no entienden lo que lee. Estudiantes universitarios. En Colombia pasa lo mismo. En Estados Unidos pasa lo mismo. O sea, ¿me sigue la idea? Sí. Es un fenómeno que no se limita a República Dominicana, pero aquí... Exactamente. Pero no por eso debemos nosotros sentirnos... claro. Como dice... Eso es un problema de cada quien. Ahora mismo en Colombia, en Argentina hay un movimiento fortísimo para inducir la alfabetización funcional, es decir, que las personas entiendan lo que leen. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes lo que lees, tú eres capaz de apropiarte del conocimiento. No estamos hablando de lectura de ficción, estamos hablando de lectura. O sea, entonces, por ejemplo, desde leer un manual de instrucciones para un aparato que tú compres hasta, qué sé yo, leer un manual de medicina, Exactamente. Óyeme, aquí se están graduando de las universidades sin haber leído un solo libro de su carrera. Wow, es terrible. Pero para que sepa. O sea, la tutilitis al máximo, es más expresión. O sea, tener un título que realmente cuando tú vas al mercado laboral, no tener un título, eso no significa nada. La gente lleva, óyeme, los currículums aquí están llenos de títulos inorgánicos porque no están
respaldado por saberes. Por competencias. Sí, ¿Entiendes? claro. Tú llevas a una persona y te dice, usted, no, yo estudié Word, yo estudié Microsoft, yo hice talento, Claro. te dicen que te de cosas y te enseñan una serie de certificados. Y cuando tú lo pones frente a una, Una computadora. Sí. se encogen. No, Sí. lo que pasa es que allá dan la teoría. Sí. Incluso en el sistema educativo dominicano también se hacen estafas. Por ejemplo, tú no puedes enseñar química fuera de un laboratorio. No, claro, eso no tiene sentido. Ahora, tú diste química, Sí. ¿eh? Tú la diste en un laboratorio. No había laboratorio, efectivamente. No, tú no sabías ni siquiera lo que era un laboratorio. Exacto. Tú diste química de oída. Claro. Pero el profesor que te estaba dando Claro. química tampoco había pasado por un laboratorio posiblemente. Nunca había un tubo de ensayo. Entonces, todo eso es una estafa. Todo eso es una estafa. Sí. O sea, las escuelas sin laboratorio son estafas. Y sin bibliotecas, porque tampoco tiene biblioteca. Escuelas sin bibliotecas. Sí, O sea, claro. y no es solamente laboratorio de química, laboratorio de física. De física y de biología. Exactamente. Sí. Donde las personas, cuando estamos hablando de los tejidos, puedan ver Un microscopio, claro. microscopio, me sigue la idea. Sí. Entonces, nosotros hemos estado, y aquí se habló, incluso se nos charlatanizó porque nos están robando el dinero público. E incluso hay gente que se llenó la boca de que hablando de revolución educativa, verdaderos estafadores gigantes. No, claro, claro. Eso yo comentaba con Fornerín, que lo hemos mencionado varias veces aquí. No podemos buscar la autocomplacencia, es decir, hay mucha gente que dice, quizá porque mejoramos un poquito la prueba de PISA, pero eso no puede ser un aliciente realmente, porque la educación de aquí anda bastante mal. En términos de resultados, o sea, ¿qué tipo de persona estamos formando? ¿Una persona capaz de resolver problemas? O como usted dice, una persona que simplemente colecciona títulos. ¿Para qué sirve eso? Champion, dime, ¿en qué Sí. universidad y en qué sistema educativo aquí enseña pensamiento crítico? No, eso no. Eso no se da en ninguna universidad. No, Oye, ninguna no se universidad. da en ninguna universidad. De hecho, cuando nosotros eran, por ejemplo, cuando yo estudiaba, en lo que se usaba mucho era la memorización. O sea, la gente se embotellaba las cosas, repitiendo como papagayo cosas que no entendían. O sea, no había capacidad de conceptualizar. Entonces, tú tienes personas que no son capaces de discernir. Exacto, de hacer inferencias, por ejemplo, eso no estamos en ese nivel. Estamos lejos todavía. Entonces, para nosotros fomentar la lectura, tenemos que tenemos que llevar a la persona a que aprendan a leer entendiendo lo que leen. Pero además, no es solamente entender lo que leen, ser capaces de discernir lo que leen. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que lo que yo estoy leyendo, primero es un mensaje histórico, responde a un tiempo, responde a una época. Segundo, tiene una estrategia política. Es decir, el autor me quiere comunicar algo, me quiere compartir algo. Yo puedo estar de acuerdo, puedo estar en desacuerdo, pero yo tengo que entender la estrategia del autor. Por ejemplo, yo te estoy hablando, ¿verdad? Pero yo te estoy hablando, primero, en un tiempo determinado. Esto es lo que yo creo. Mañana posiblemente tú me preguntes y yo te diga otra vaina distinta. Y tú me digas, pero acá, ayer tú me dijiste, sí, espérate, Edwin, Sí. que lo que yo creo hoy no era lo que yo creía ayer, y lo que yo voy a creer mañana con la nueva información y las nuevas experiencias. Yo no tengo que amarrarme. Todos mis juicios y todas mis opiniones son provisionales. De pronto, por ejemplo, yo digo, no, aquí no enseñan en ningún sitio, y de pronto alguien viene y
me dice, no, mire, aquí usted está equivocado, aquí enseñan. Y me cayó la boca y yo voy a decir, bueno, yo estaba equivocado, yo creía esto y ahora creo otra cosa. Yo no tengo que estar amarrado a mi creencia o mi juicio. ¿Me sigue la idea? Entonces, claro. las personas tenemos que aprender a discernir, a evaluar la información, sobre todo porque nosotros vamos evolucionando al mundo de los fake news, Exacto. los deepfakes. Pueden coger mi cara y mi voz y ponerme a decir cualquier barrabasada. Y tú decir, pero este es Aquiles y esa es la voz de Aquiles. Incluso en ese sentido, Aquiles, vivimos una época donde la gente está saturada de información. Por todos los medios le llega la información a la gente. Entonces, tener un pensamiento crítico implica tú poder, ¿cómo se dice?, separar el grano de la paja. O sea, saber qué información es valiosa y qué información no. Entonces, eso te ayuda mucho en la lectura, preocuparte por cada día, como usted dice, entender más lo que lees. En estos días cogieron la imagen y la voz de Juan Luis Guerra para una estafa. Sí, lo estamos usando mucho. La pasaron por Facebook, me explico, Sí, claro. para inducir a muchísimos dominicanos incautos a una estafa, algo con lo que Juan Luis no tenía nada que ver, y era la imagen de Juan Luis y era la voz de Juan Luis, porque los sistemas ahora de deepfake, y de clonación de voz permiten ese tipo de vagabundería. Entonces nosotros necesitamos personas que tengan juicio crítico, que puedan contrastar opiniones, que puedan cruzar, que puedan validar fuentes, es decir, habilitar personas con más capacidad. Y eso es parte de lo que se necesitan para desarrollar lectores. Porque no es que la gente lea más. Si la gente va a leer más, pero va a leer basura, ¿tú crees que eso no conviene? No, claro, hay que ser selectivo en lo que uno lee también, porque ahora... La gente va a leer más, pero lo que va a leer son ideas erróneas o Claro. fanáticas, o sea, entonces, es peor. Nosotros queremos que la gente lea más, pero que lea información de calidad primero, y lo segundo, que sepa discernir lo que lee. Claro, Que sepa evaluar y que pueda formarse una opinión propia y no dejarse manipular la mente por cualquier vendedor de humo. Eso requiere formación y el trabajo y la responsabilidad es de nosotros los ciudadanos y particularmente de nosotros los escritores, no del Estado, porque la mayoría de la gente que va al Estado va con una agenda propia para otros fines. Yo siempre he creído en eso que usted dice, Aquiles. Nosotros no podemos esperar que los políticos se interesen en que nosotros sepamos leer y que tengamos pensamiento crítico. Eso no corresponde a cada ciudadano. O sea, cada ciudadano debe caer en la cuenta de que eso es lo que nos conviene como ciudadanía. Y como se usa mucho ahora el término empoderarse, nosotros deberíamos empoderarnos todos en preocuparnos por eso, por tener cada día mejor formación, educarnos más, porque eso nos va a dar más poder al final de cuentas, más poder de decisión, ¿verdad? Decisión informada. De eso se trata. Así es. Sabemos que usted está promoviendo lo que es el ANES Centro PEN y Aspirante República Dominicana. Háblenos un poco de eso. ¿Qué es el Centro PEN? ¿Y cuál es el proceso que se ha seguido para que República Dominicana tenga un capítulo de ese centro? Mira, el PEN Club es la organización más prestigiosa a nivel mundial de los escritores. Se fundó en 1921 en Londres. Tiene presencia en más de 100 países. Es la organización de donde salen prácticamente los premios Nobel. Y está comprometida con 4 pilares: la libertad de información, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de difusión y la libertad de dar y recibir información. O sea, y la libertad de creación. Entonces, esa organización, la falta de esa organización en República Dominicana nos ha condenado al ostracismo.
porque nosotros no figuramos internacionalmente. Increíblemente, los escritores, aquí no conocemos mucho, pero fuera de aquí no nos conoce nadie. Hay 2 o 3 que han logrado una cierta proyección, pero no como literatura, sino como individuos, como casos aislados. Ok, se habían hecho varios intentos, incluso uno que inició Juan Bosch hace un tiempo, para crear aquí una filial local del Pen Club, pero no le dieron continuidad porque eso tiene un proceso. Nosotros ya no somos centro Pen Pirate, sino que pasamos a la categoría de centro Pen propuesto. Y toma un año porque se aprueban en los congresos. Y nosotros somos el único centro Pen, o uno de los pocos, por ahora somos el único, me parece, que está llenando las condiciones para ser aprobado en el congreso del Pen Club en Oxford, Inglaterra, en este año. ¿Qué nos va a dar el Pen? Nos va a dar primero una sombrilla para los escritores, una sombrilla importantísima, porque aquí la gente ni siquiera sabe lo que es el Pen. Eso te dice a ti lo atrasados que estamos a nivel de la literatura, ¿me explico? Claro, sí. Pues si yo te digo que de ahí es que han salido la mayoría de los premios Nobel, pues si tú no sabes lo que es eso, hay que mal eres tú. Ok. Sin embargo, cuando tú, por ejemplo, vas a Estados Unidos, cuando vas a Inglaterra, cuando vas a Francia, él simplemente, yo soy miembro del Pen de República Dominicana, te abre un espacio, porque la gente no sabe quién es Edward, pero sabe que es el Pen. ¿Me sigue la idea? O sea, es como una acreditación que te da ser. Claro, te da una sombrilla. Claro. Entonces, nosotros ahora mismo estamos ya, como te dije, uno comienza como centro Pen aspirante. Cuando a uno lo acoge, cuando acogen la intención de uno, pasa a centro Pen propuesto, que es el caso nuestro. Ok. Y luego, pues en el Congreso, tú terminas de llenar toda una serie de requisitos y es un proceso que toma un año. No es algo que cualquiera decide de hoy para mañana. Ok. También eso es nuestra continuidad. Entonces el Pen va a ser un elemento importante porque nos va a abrir una serie de relaciones y contactos para proyectar la literatura dominicana, no para proyectar personas individuales, que es el mal nuestro que todo el mundo ha usado las posiciones y medios para proyectarse ellos y no proyectar la literatura. ¿Y qué es proyectar la literatura? Proyectar una amplia, diversa y nutrida representación. Cuando vamos a hablar de cuentos, oye, vamos a hablar de 20, 25 cuentistas, como mínimo. Y si podemos hablar de más, mejor. Cuando vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de muchos tipos de poesía distintas. No vamos a hablar de los 3 gatos que hacen el mismo tipo de poesía. No, porque eso son lo que sirven según tu opinión. Entonces, vender, proyectar la diversidad, la riqueza, la multiexpresión, ¿verdad?, de nuestra literatura con tantas voces novedosas. No es que a uno le tenga que gustar todo. La mayor parte de las cosas que yo veo no me gustan, pero mi gusto no es el rasero de nada. Mi gusto es mi gusto. Mi gusto es mi gusto. Así es. O sea, pero el hecho de que a mí no me guste algo no significa que yo debo bloquear que eso se dé a conocer, porque todo debe ser conocido, todo debe ser proyectado. Aquiles, ya por razones de tiempo, una última pregunta ya es: ¿dónde los oyentes pueden hacerse de un ejemplar o tener acceso a la lectura de historias menores? Sí. Simplemente me escriben al WhatsApp
849-207-6616. Perfecto. 849-207-6616. Y yo le envío un ejemplar Electrónico. PDF gratuito, porque todos mis libros yo los envío para que sean leídos. Que los envío Claro. a un escritor que lo lea. Pues nada, aquí solamente me resta agradecerle sobre manera que haya sacado parte de su tiempo para esta entrevista, y espero que sea solamente la primera y que volvamos a tener otros encuentros en el futuro sobre otra de sus obras, A tus órdenes siempre. porque usted también es teatrista, usted también es publicista, o sea que podemos hablar de muchas cosas, De todo un chin. de todo un poquito, sí. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.